Vale, hermanos, buenas tardes. De verdad que es un privilegio para mí estar aquí. Desde que me convertí, con 24 años, siempre ha sido mi ilusión predicar la palabra de Dios. Y siempre que he tenido oportunidad nunca he dicho que no. Siempre le pido a Dios su dirección, su guía. Es verdad que, bueno, cuando era joven quizá decía algunas cosas que no entendía, no comprendía. A medida de que pasan los tiempos, Dios sigue hablando conmigo. Y como sabéis, pues mi predicación siempre es ¿de qué? De la venida del Señor. Eso ya lo sabéis, bueno, es que Mari Carmen siempre está. Josué dice, como tú ya tienes tu vida hecha. Pero los que no nos hemos casado, no hemos educado a los niños, etcétera. Pero no es eso. Es que amo tanto al Señor que quiero estar con Él cara a cara. Ayer no pude ir a Madrid y lo sentí muchísimo. Lo sentí muchísimo. Y no sabía qué hacer, porque tampoco, bueno, no me sentía bien. Estuve en el ordenador ordenando fotos y vi a mi madre y a mi hermano tan guapos en una foto ya de hace años. Y me ponía a mirarlos y de repente cogí, los quité y digo, ¿qué hacéis aquí? Iros, que no os quiero traer para acá, estáis mejor con el Señor, ¿no? Mi madre amaba tanto al Señor y mi hermano se fue tan contento con el Señor que yo me quería ir con él. Y hermanos, de verdad, quiero irme con el Señor, pero no para ver a mi familia, aunque también. Pero mi ilusión es ver al Señor cara a cara. Mi ilusión es verle a Él cara a cara, ver a cómo me salvó. Cuando predico su palabra, cuando la leo, yo quiero estar con Él. Yo quiero estar con el Señor. Sobre todo cuando veo que las cosas que están ocurriendo, en los tiempos en los cuales estamos viviendo en una situación mala, estamos viviendo en unos tiempos malos. Y cada vez que yo veo esas cosas, mi petición es, Señor, ven ya, porque es que en la tierra ya no se puede vivir. Ya estamos llenos de tanta maldad, de tanta cosa y no se puede vivir. Entonces, últimamente el Señor está poniendo en mi vida, en mi corazón, el predicar su venida. Y así lo hago. En todas las iglesias hay siempre alguien que siempre predica de una manera. Yo creo que eso no es malo, que es una bendición de que cada uno en la iglesia tire por una vía, ¿no? Y mi vía, pues es esa, predicar del Señor en su venida, en los últimos tiempos, quizás sea porque ya soy muy mayor. Hoy por la mañana hemos tenido una predicación muy bonita, me ha gustado, me ha encantado, y era de salvación. Era de la parábola del sembrador. Y entonces hay que sembrar, ¿con qué? ¿Con qué idea? Con la idea de sembrar para que los corazones sean ablandados, para que acepten a Cristo, para que sean salvos. Yo me acuerdo cuando vine al Señor fue lo que se me predicaba. Y yo dije, bueno, ¿quieres ir al cielo? ¿Quieres ir al infierno? No, yo quiero ir al cielo, pues tienes que aceptar a Cristo como tu único y personal Salvador. Y si no, pues no irás al cielo, ¿no? Y esa es la predicación principal. Pero yo me acuerdo de Rubén Darío también, nuestro hermano, que siempre dice, muchos aceptan al Señor como Salvador, pero no lo aceptan como Señor. Y entonces a mí eso me ha dado mucho que pensar, porque no había yo caído en todos estos años míos de predicación, cómo es predicar a Cristo como Señor, como nuestro Señor. Porque de verdad que yo como Salvador sí que lo quiero. Yo quiero ser salvada y todos queremos ser salvados. ¿Quién no quiere ser salvados? Todos queremos ser salvados. La palabra de hoy por la mañana ha sido preciosa. Ha sido un llamamiento precioso para la salvación, ¿no? Pero estudiando la palabra, yo he visto que no solamente hay que predicar la salvación, porque si no, no está bien, no está completo el Evangelio. Ya la otra predicación que di también venía sobre este tema. No está completo el Evangelio con predicar la salvación, tienes que ser salvo. Yo me he llevado toda mi vida repartiendo prospectos, hablando, tienes que aceptar a Cristo como tu único y personal Salvador, porque mira, Cristo dio su vida por ti, Cristo murió en la cruz del Calvario, que acepta a Cristo, y era mi predicación, pero me he dado cuenta que Jesús nos mandó algo más. No solamente predicar la salvación, nos mandó predicar el reino de los cielos. Y vemos
en este mensaje que el reino de los cielos es algo muy importante. No solamente ser salvo, sino llegar a entrar al reino de los cielos. Y diremos, ¿cómo es eso? ¿No? Pues yo he sacado algunas cosas. El reino de los cielos no es igual que el reino de Dios. El reino de Dios ahora mismo es el reino que está en los cielos, el reino de Dios, el reino que obedece a Dios, el reino que todo el mundo hace la voluntad de Dios. Pero sin embargo el reino de los cielos es el que va a venir de los cielos a la tierra. Y estamos esperando el reino de los cielos. Yo voy a predicar hoy sobre el reino de los cielos. ¿Por qué se le llama el reino de los cielos? Porque tiene por objeto establecer el reino de Dios, donde todo el mundo hace su voluntad, donde todo el mundo en los cielos hace su voluntad. Vemos que aquellos que no hicieron su voluntad, la tercera parte de los ángeles fueron caídos porque no hicieron la voluntad de Dios, pero los que están allí están haciendo la voluntad de Dios. Y entonces el reino de Dios tiene que venir a esta tierra, tiene que venir a esta tierra, porque si no, ¿cómo estamos viviendo hoy? Preguntémonos cuando encendemos las noticias, y ahora tanto con YouTube y todas estas cosas, y vemos las noticias que hay, ¿cómo estamos viviendo en esta tierra? Pues el reino de Dios tiene que venir a esta tierra. Y esto del reino de Dios es el dominio de los cielos sobre la tierra. Es el gobierno mesiánico de Jesucristo, hijo de David. Es el reino de los cielos mesiánico y necesitamos que ese reino venga para que se haga la voluntad de Dios. Esta frase se deriva de la profecía de Daniel. Es donde vemos por primera vez, donde nos hace ver el reino de los cielos que va a venir a la tierra. Vemos la estatua que Nabucodonosor tuvo y vemos cómo Daniel interpreta aquella estatua, ¿no? De la cabeza de oro, del pecho de plata, etc. Pero vemos que llega a los pies, donde los pies están mezclados entre barro y hierro. Y eso no tiene una unidad. Y yo creo, personalmente, esa es mi opinión, que estamos viviendo en esos momentos de la estatua de Daniel de los pies. Entonces, hoy quiero hablar precisamente de esto, del reino de los cielos. En Daniel voy a dar muchas citas, porque yo no sé hablar sin las citas de la Biblia. Yo cuando me pongo a hablar, dice, ojo, Mari Carmen, ¿qué hablas? No es verdad, no hablo, no me sale. Me sale solo cuando leo la palabra, cuando leo las citas. Entonces vemos en Daniel, capítulo 2 y versículo 34, donde dice, interpretando esta estatua, dice, Dios, por boca de Daniel, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el reino sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte y llenó toda la tierra. Esto vemos que fue dicho 600 años antes de Cristo. 600 años antes de Cristo. Aquí estaba viendo todos los reinos de la estatua y todos esos reinos fueron desmenuzados. Todos esos reinos, aquellos que sabéis un poco de historia, vemos que todos han pasado. El reino de Nabucodonosor, que era la cabeza de oro, el Medo-Persa, etcétera, y también el Imperio Romano, etcétera. Todos fueron desmenuzados. Pero vino una piedra que fue cortada no con manos, y desmenuzó todos los bronces. Todos los reinos fueron. Pero esa piedra fue hecha un gran monte, y llenó toda la tierra. Esa piedra es Cristo. Hemos estudiado todo este estudio y esa piedra es Cristo. Entonces ahí empezamos a ver el reino de los cielos, cómo va a venir. Cristo, la piedra que desecharon los edificadores. También vemos que este reino de los cielos es también anunciado a David, el rey que era conforme al corazón de Dios. Perdón, hermanos. El rey que era conforme al corazón de Dios.
vemos que Dios hace un pacto con David. Hace un pacto, es el 7º pacto que Dios hace con David. Y vemos en 2 de Samuel que dice, ahora pues dirás así a mi siervo. ¿Os acordáis del profeta Natán, cuando va a David, cuando David quiere edificar templo a Dios, porque él ya vivía en un palacio y Dios estaba en una tienda de campaña, en un tabernáculo, y Dios le dice a David, no tú. Y le dice por medio del profeta Natán, así dirás a mi siervo. Dice el versículo 2 de Samuel 7:12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje y afirmaré su reino. Él edificará casa a su nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Está hablando de Saúl, aquel que debería de venir de David, ¿no? Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, es decir, del reino de David, de su reino. Y dice el 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Este es el pacto que Dios hace con David. ¿Cómo va a ser estable este trono eternamente? Por medio de alguien que viva eternamente. Cuando anteriormente le dice, tú dormirás con tus padres y tal, pero después de ti vendrá uno que será establecido eternamente. Vemos que sigue diciendo y hablando del reino de los cielos sobre la tierra con los profetas. No he cogido todos los profetas, por supuesto, pero he cogido alguno. Dice Zacarías 12:8. En aquel día, yo creo que estamos hoy en aquel día ya. En aquel día, Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Está hablando una profecía para Jerusalén. Todo lo que está pasando en Israel hoy, todas las guerras que están pasando, todo lo que está sucediendo, sabemos que Israel tiene profecías de Dios. Tiene profecías, tiene promesas de Dios. Dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y que entre ellos fuera débil, en aquel tiempo será como David. Vemos que sigue hablando de David, como era David. Y la casa de David como Dios. Esto ya es muy grande. Será en aquel día. Yo creo que es en ese día en el que estamos ya cerca, ¿no? Dice, en la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová de antes de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Como digo, es una promesa para Jerusalén. Nos dice Romanos 1:1. Esto ya pasando al Nuevo Testamento. Porque no quiero hablar del Antiguo Testamento, quiero hablar de lo que Jesús nos mandó. Dice Pablo, Romanos 1:1, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Según la carne. Cristo se hizo carne para venir a salvarnos, ¿no? Y es del linaje de David. Y Dios ya lo había prometido, lo que había de ser el trono eterno del linaje de David, según la carne. No olvidemos esto, ¿no? Y que fue declarado Hijo de Dios por su poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, después dejando el Antiguo Testamento, viendo cómo Pablo ratifica esto, vamos a centrarnos hoy en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento empezamos, ¿cómo? Con el nacimiento de Cristo. Y vemos algo muy bonito que todos sabemos y todos lo anunciamos por el día de Navidad. Es confirmado a Jesús, el Cristo, el Mesías, a María, por el ángel Gabriel. Esta escritura la hemos visto mucho, la decimos mucho, ¿no? Sobre todo en los días de Navidad y todo eso. En Lucas 1:26 nos dice, el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado a Dios
por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, con un varón que se llamaba José. ¿De dónde? De la casa de David. Vemos cómo todo concuerda con el Antiguo Testamento. Pasamos al 1:30, porque lo tenemos muy leído esto. Dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Sabemos que Jesús significa Dios con nosotros. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, no Hijo de David. Hijo de David según la carne, pero es Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¡Ah! Nacido el Hijo. María se ha quedado embarazada de un niño que va a heredar el trono de David, su padre. Este trono eterno. Vale. Bien, dice el 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y el reino no tendrá fin. Este niño es una potencia, este niño no va a morir, este niño es eterno, este niño... Pero sabemos todo lo que pasó. Así que vemos que el poder del Altísimo envolverá a María y por eso su nombre será llamado Hijo de Dios. Es el único que puede reinar en el reino de los cielos. Es el único que está profetizado para eso. Es el 7º pacto que Dios había hecho con David, diciendo: tu trono será eterno, tu trono será para siempre, tu trono será eternamente, ¿no? Vamos, pues ya el niño ha nacido, el niño se está criando, el niño ya ha crecido, ya ha llegado a 30 años este niño, eternamente va a reinar sobre Jerusalén, eternamente, para siempre, Y vemos que este niño tiene a alguien que viene a presentarle. ¿Y este alguien es quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista viene y presenta ya a Jesús en su ministerio. Todo es muy bien porque viene ya en su reino, es lo prometido por los profetas. Y le presenta, pero le presenta primero como Salvador. Como el Cordero de Dios. No como el Rey eterno, sino como el Cordero de Dios. Dice Juan 1:23. El siguiente día viene Juan a Jesús, que venía a él diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si estaban pensando en un reino eterno, resulta que ahora tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, Juan predicaba las buenas nuevas de salvación. Y esto es lo que se ha predicado esta mañana en Medina, las nuevas de salvación. Hay que aceptar a Cristo para ser salvos, ¿vale? Cristo, como el Cordero de Dios, sabemos todos los judíos lo que hacían con los corderos y tal, pero este ya era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Pero Juan el Bautista no se queda ahí, sino que continúa y dice que también predicaba el reino de los cielos. Es decir, que presenta a Cristo como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Bien, eso es lo que hacemos nosotros, bien, ya somos salvos, bien. Pero dice Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya cambia. Predica a Cristo como Salvador, pero también predica el reino de los cielos. Es decir, que cuando somos salvos no nos podemos quedar. Tenemos que procurar llegar al reino de los cielos, ¿no? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo empieza su ministerio. El reino de los cielos ya está cerca. Ya los profetas, David y todo eso ya había quedado atrás en el Antiguo Testamento. Ya tenemos a Cristo entre nosotros. Ya se ha acercado el reino de los cielos, ya está cerquita. Hace 2000 y pico de años que estaba cerca. Y no ha venido todavía, ¿verdad? Pero estaba cerca, hermanos. Pues más cerca hasta hoy. Más cerca hasta hoy. Si estaba cerca hace 2000 años, más cerca hasta hoy, ¿no? El reino de los cielos ya estaba cerca. Cristo ya estaba entre nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, Él estaba ya predestinado para esto.
Nos dice Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, etc. Dice el 19, sino con la sangre preciosa, aquí vemos la salvación, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu, hablando entre ellos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero estarían diciendo ellos, madre mía, lo que vamos a hacer. Si los hacemos a nuestra imagen y semejanza libres, van a pecar, van a caer. Cristo dijo, envíame a mí. Yo voy a rescatarlos. Pero hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre como nosotros. Hermanos, eso es lo que ha hecho Dios. Hoy estamos aquí por la misericordia de Dios, porque Cristo antes de la fundación del mundo ya dijo, yo iré a rescatarlos, hagámoslo. Van a pecar, van a caer, pero no importa, porque yo los rescataré. Qué bonito, ¿no? Así que vemos que Cristo ya estaba prometido desde antes de la fundación del mundo. Y el reino de los cielos se había acercado. Ya tenía 30 años, aquel que iba a gobernar el reino de los cielos. Nos dice la ley, y lo dice Jesús, en boca de Jesús, que Juan el Bautista era el último de los profetas del Antiguo Testamento. A Juan el Bautista le tenemos en el Nuevo Testamento, pero era el último del Antiguo Testamento, porque cuando Juan el Bautista vino a introducir a Cristo en el Nuevo Testamento, estaban todavía en el Antiguo Testamento, aunque tenemos su historia en el Nuevo. Palabras de Jesús hablando de Juan el Bautista. Esto es importante. Qué importante es que Jesús hablase así de nosotros, hermanos. En Lucas 16:16 dice, la ley, dice Jesús, la ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Hemos visto unas pinceladitas del Antiguo Testamento. La ley y los profetas eran solo hasta Juan el Bautista. Y dice en Lucas 16:16, desde entonces que vino Juan, el reino de Dios es anunciado y todos se esforzarán por entrar en él. Yo me estoy esforzando, pero por la gracia de Dios solamente, no por mí. Yo quiero, pero Dios sabrá. Entonces vemos que el reino de los cielos, en la ley y en los profetas, había anunciado así por encima. Pero desde que llegó Juan el Bautista, empezó a anunciar el reino de los cielos, ya ha llegado, está entre nosotros, está más cerca, desde Juan el Bautista. Y son palabras de Jesús. Entonces, hoy, Dios ha hablado por su Hijo. Ya no habla por profetas, ya no habla por apóstoles. Los apóstoles que están en la Biblia, eso sí, que hablan y hagámosles casos, pero ya no hay más profetas, ya no hay más apóstoles, ya no hay nuevos iluminados, porque hoy nos dice en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, porque en asimismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su presencia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vemos que estos primeros textos nos dicen que en estos últimos días habló por su Hijo Jesucristo y que su Hijo Jesucristo hizo la purificación de nuestros pecados. Eso es importante, si no somos salvos no podemos entrar al reino de los cielos. Eso por supuesto, así que lo primero que hay que predicar es la salvación. Y entonces dice, después de esto se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Pero cómo? ¿Y dónde está el reino de los cielos? Si se ha marchado. ¿Dónde está? Aquello que estábamos prometidos. Tenemos que procurar entrar en este reposo. Dice Hebreos 4:11, procurad pues, entrad
en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de la desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Amén. Así que Jesús habla mucho del reino de los cielos. Ahora vamos a ver cómo Jesús predicaba del reino de los cielos en el Evangelio. Jesús nos mandó predicar el Evangelio, las buenas de salvación. Eso es lo primero, porque sin ser salvos no tenemos nada. Pero también nos mandó predicar el reino de los cielos. Es algo que a mí me faltaba. He de confesar que durante todos estos años de creyentes no he predicado el reino de los cielos casi. Yo predicaba, sé salvo, que hace tal Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y tu casa, y todo. Mi madre estaba acá, sé salvo tú y toda tu casa, y siempre. Yo predicaba esto. Pero el reino de los cielos, ¿se nos olvida? Yo no hice mucho caso durante todos estos años. Quizá ahora el Señor me está tocando, ¿no? Vemos el ejemplo de Juan el Bautista. Predicó primero la salvación y después también el reino de los cielos. La frase el reino de los cielos es característica de Mateo también, por supuesto. Y significa, ¿qué? El gobierno mesiánico de Jesucristo. Jesucristo no está aquí, Jesucristo se ha ido. Pero este es el reino de los cielos, el reino mesiánico de Jesucristo, en la tierra, en la tierra. El hijo de David en cuanto a la carne en este mundo. ¿Cómo predicaba Jesús? En Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio. Sabemos que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Esto es lo que hay que predicar, las buenas nuevas de salvación, predicando el Evangelio del reino, incluye el reino, y sanando toda enfermedad, toda dolencia, el pueblo, etc. Evangelio, buenas nuevas de salvación, el reino de los cielos en la tierra. O sea que va incluido. Esto es lo que yo estoy entendiendo últimamente. En el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, tenemos Mateo 5:1, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es que esa es nuestra meta, estar en el reino de los cielos. Nos dice en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Jesús bendice a los niños. Dice Mateo 19:13, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños no tienen de qué arrepentirse. Los niños son inocentes. Y yo me he imaginado esta historia de los niños, que son tan revoltosos y hacen tanto ruido. Y estaba allí Jesús y las madres cogieron a los niños. Venid, vamos a Jesús que os impongan las manos, para que os impongan las manos. Y yo me imagino las madres todas aquí, todas espirituales, para que Jesús les pusiera las manos. Y yo veo los niños que iban y se encontraban unos con otros armando un lío tremendo. Y vienen los discípulos y dice: fuera. Y viene Jesús y dice: no se lo impidáis. Dejad a los niños, venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Los discípulos veían que hacía mucho alboroto. Y vemos, me imagino yo, esa es mi imaginación, que cuando Jesús los tuvo en sus rodillas, los tuvo a su lado y les puso las manos, aquellos niños se calmaron, aquellos niños fueron distintos. Aquellos niños no tenían pecado, aquellos niños eran muy revoltosos. No hagáis ruido, pero dejadlos, venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Vemos más adelante que los discípulos estaban muy familiarizados con esto del reino de los cielos, con las enseñanzas de Jesús sobre el reino de los cielos. Por esto le preguntaron: ¿quién es el mayor?
En Mateo 18:1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Los discípulos estaban con Jesús, amaban a Jesús, estaban contentos con Jesús, pero no pensaban en eso, pensaban ya en más allá, en el reino de los cielos, no en el reino que Jesús estaba ahora. Dinos quién es el mayor en el reino de los cielos. Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No como los niños gritando, no, sino como los niños en inocencia, yendo a Jesús, porque a los niños hay que llevarlos a Jesús, hay que llevarlos a Cristo, hay que enseñarlos al Señor, para que ellos se calmen. Tengo una foto del domingo pasado cuando los niños estaban aquí orando y poniendo la Biblia, entonces te la voy a mandar. Están tan bonitos los pequeñitos, los niños. Vemos a Gabriel cuando toca aquí, que la madre le dice más despacio: déjale, toque como quiera, señala en casa. Pero está ahí haciendo mucha gracia. Todos le sacamos fotos al pequeñito. Hay que llevarles a Jesús, porque Jesús les enseña. Hay que enseñarles las cosas de Jesús, ¿verdad? Así que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que los niños no tienen necesidad del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque los niños están en inocencia. No sabemos hasta cuántos años son niños. Eso ya solamente lo sabe el Señor. A los niños hay que enseñarles, para que cuando dejen de ser niños, vayan al Señor. Amén, hermanos. Amén. Así que vemos así, más adelante, vemos la misión de los 12 apóstoles. Los apóstoles están con Jesús y Jesús manda a los 12 apóstoles a predicar el Evangelio. Y nos dice Mateo 10:5: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en la ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Estas son las instrucciones que Jesús da a sus discípulos. No les dice: decirle que yo soy el Cordero de Dios, decirle que el reino de los cielos se ha acercado y hay que entrar por él. Y esto era lo que tenían que hacer. Es la misma predicación de Juan el Bautista, como vemos. También Jesús habla con los fariseos. En Mateo 23:13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¡Ah! ¡Qué palabras de Jesús! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto a mí me ha llevado al corazón enormemente. Fariseos, hipócritas, apóstoles, profetas, iluminados, los últimos tiempos, cierran el reino de los cielos, cierran la verdad de Dios, no entran ellos, pero qué pena aquellos que les siguen. Qué pena. Ni entran ellos ni dejan entrar a todos aquellos. Como dijo en otra ocasión, aquellos que caen a un pozo y caen todos con él, ¿verdad? Ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Tengamos cuidado de no desviarnos de las enseñanzas de Jesús para seguir doctrinas de hombres. Porque corremos un grande riesgo, que hemos sido salvados, pero no tenemos a nuestro Salvador como nuestro Señor. Somos salvos, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, pero no es nuestro Señor. Nuestro Señor es el fulanito de tal. No vayamos detrás de los hombres. ¿Por qué no debemos de ir delante de los hombres? Porque el Señor nos dirá: para entrar en el reino de los cielos hay que conocer a Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todos entrarán en el reino de los cielos. No todos aquellos que dicen Señor, Señor, Señor. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos, en tu nombre predicamos, en tu nombre hemos agrandado la obra, en tu nombre. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre. Más tarde, la predicación de Pablo así lo dice. Sabemos que Pablo fue preso y fue llevado a Roma. Y Pablo tenía un privilegio.
Pablo tenía un privilegio, y ese privilegio era que alquilaron una posada y no estaba en la cárcel. Y en esa posada, una vez a la semana o X días, se le permitían visitas. ¿Y qué era lo que hacía Pablo allí en la cárcel, en aquella posada? Recibía las visitas. ¿Y qué era lo que hacía? Les anunciaba el Evangelio. Aún estando preso, les anunciaba el Evangelio. Vemos en Hechos 19:8. Entrando Pablo en la sinagoga, hablaba con denuedo por espacio de 3 meses, diciendo y predicando acerca del reino de los cielos. Yo me estoy dando cuenta que yo esto no me había dado cuenta antes, en tantos años de creyente, y no me había dado cuenta esto, que lo que se anunciaba era el reino de los cielos. Más tarde en Roma, cuando estaba encarcelado, en Hechos 28-23 dice: y habiendo señalado un día, vinieron a él muchas en la posada, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. Porque no podemos entrar en el reino de los cielos si no tenemos a Jesús. Eso ya está dicho. Tanto la ley de Moisés como por los profetas. Entonces, el reino de los cielos. Y así podemos ver, y muchas en otras ocasiones, Jesús hablaba del reino de los cielos. Vemos en la oración, cuando los discípulos dicen: Señor, enséñanos a orar. No sabemos orar. Pero si habían estado con Jesús, ¿cómo oraría Jesús para que los discípulos dijeran: no sabemos orar? Pues ellos dijeron: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero reconocer al Padre. Fijaros que Jesús dice que oremos al Padre. Hemos dicho que el Padre es el que está en los cielos. Hemos dicho que todo lo que está en los cielos, ángeles, querubines, serafines, todo obedece a Dios. En el reino de los cielos todo es perfecto. En el reino de Dios. No hay que confundir reino de Dios con reino de los cielos, porque unas veces nos dice reino de Dios, reino de los cielos. El reino de Dios es allá, donde todo se hace la voluntad de Dios. El reino de los cielos es el que va a venir para que se haga la voluntad de Dios. Entonces dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Sabemos y oramos al Padre, no a Cristo. A mí me es muy fácil empezar en la oración y decir: Señor, yo te alabo, te bendigo, Señor, Señor, Señor. Pero Él dice: oremos al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga, venga, para que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Ay, Padre amado, cuando yo veo tantas cosas, Señor, ¿cuándo viene tu reino? ¿Cuándo viene tu reino? Estamos hablando con el Padre, no lo olvidemos. Pero vemos en la institución de la Cena del Señor, que tanto hacemos aquí una vez al mes, en Mateo 26:26 dice: y mientras tanto todos, Jesús tomó el pan y bendijo y partió a sus discípulos y dijo: tomad y comed, ¿esto qué es? Mi cuerpo. Tomando la copa, bebiendo, gracias, dición, tomad todos. Pero dice el 28: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Jesús estaba haciendo un nuevo pacto, ya no el Antiguo Testamento, sino el Nuevo, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Sin esto no entraremos en el reino de los cielos. Y os digo desde ahora, no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en el que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús va a venir al reino. El reino de los cielos va a venir a la tierra y va a beber con nosotros de la vid. Hermanos, no creéis que es la última cena que vamos a hacer con Jesús, porque Jesús ha prometido que lo beberá con nosotros nuevo. Dice Lucas 22:15, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más, es verdad que es la última cena, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias: tomad esto y repetid entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Venga, el reino de Dios va a venir. Hermanos, va a venir el reino de Dios y vamos a tomar la cena con Jesús, no la última cena de aquí, sino cenas nuevas. Amén. Qué ganas tengo que llegue ese día. ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? Tenemos que aguardar con fe. No lo sabemos. El día y la hora no lo sabemos.
porque será una sorpresa. No debemos de olvidar que el día y la hora está solamente en la hora del Padre. Cuando yo digo, es que estamos viviendo ya, es que estamos en los últimos tiempos, es que estamos el último día, yo creo, pero no lo sabemos, porque solamente día y hora, pero Él dio tiempos. En Lucas 17:20 dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondieron y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. No. No somos de esos, dice, para perdición, sino de los que tienen para preservación del alma. La venida del reino de los cielos, no la confundamos con su segunda venida. La venida del reino de los cielos es en la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento no es el reino de los cielos. En el arrebatamiento seremos arrebatados, seremos robados, así. Pero la venida de Cristo todo ojo le verá. No confundamos el arrebatamiento con la segunda venida. Será cuando establezca el reino de los cielos en su segunda venida, en la tierra. Pero el día y la hora, como he dicho, nadie la sabe. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Debemos de estar preparados siempre. También dice, os dirán, aquí, allí, el Cristo, no creáis, porque Él vendrá sin advertencia. Como fue en los días de Noé, nos dice, será la venida de Cristo. ¿Cómo fue en los días de Noé? Noé estuvo 100 años edificando el arca y fue sin advertencia. Sin advertencia. ¿Qué le decían a Noé? Como nos dicen a nosotros, estás loco, Noé, no ha llovido, Noé. Y va Dios y le dice, métete en el arca, y va Noé y se mete en el arca, y no llueve, estás loco, Noé, pero te metes en el arca, pero no ves que no llueve, mira qué sol hace. 7 días metido en el arca con los animales, y todos los vecinos, familias, estás loco, Noé. Pero, ¿qué pasó? Sin advertencia, Dios cierra la puerta del arca. No la cerró Noé. Dice que fue Dios quien cerró la puerta y empezó a llover. Si Noé hubiera podido y hubiera tenido la llave, hubiera abierto esa puerta para que muchos se salvasen y no se ahogasen, ¿verdad? Pero ya no puede ser. También serán como en los días de Lot. ¿Qué está pasando hoy día? ¿Estamos viviendo en los días de Sodoma y Gomorra? Hagámonos esa pregunta. ¿Será así? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Preguntémonos. El regreso del Rey de Gloria será después de la gran tribulación. Eso es lo que nos da una salvación. Yo no tengo miedo a la gran tribulación. No tengo miedo a todo lo que el Apocalipsis. Yo quiero la venida de Cristo, el arrebatamiento. Aquellos que hemos sido salvos y tenemos a Cristo como nuestro Señor. Dice Mateo 24, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Inmediatamente después de la tribulación, después de la tribulación, no pasaremos la tribulación. De aquellos días el sol se oscurecerá, la luna se tal, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se levantarán tribus y tal, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. ¿Cómo se fue Jesús en la ascensión? ¿En una nube? ¿Y cómo va a venir? En una nube del cielo con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Aquí ya vamos viendo que el reino de los cielos se está acercando. Ahora sí que está más cerca cuando esto sucede. Vendrá con poder y gran gloria, pero todo ojo le verá. He aquí que viene sobre las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron le dirán, ¿qué es eso que tienes en tus manos? Y dirán, casa de mis amigos fui herido. El regreso del Señor será en el monte de los olivos. En el monte de los olivos. Pero hay una cosa preciosa. Vendrá con sus santos para reinar. Jesús viene en una nube
nos arrebatará en una nube y nadie le va a ver. Han desaparecido los creyentes. Hay una canción que decía: ¿dónde están los que cantaban aleluya? ¿Dónde están los que daban gloria a Dios? ¿Dónde están? Que los busco y no los veo. El Señor a su iglesia levantó. ¿Dónde están? Vendrán con Él a reinar. Zacarías nos lo dice, Zacarías 14:4, y se afirmará a sus pies en aquel monte de los olivos, está enfrente de Jerusalén, al oriente, al monte de los olivos, etc. Y nos dice el 5, y si hubiese al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Zaal, huiréis de la manera, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos, a reinar. A reinar. Esto es Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Porque Él es el rey. Pero Jesús no ha venido. Pero nosotros estamos aquí. Pero tenemos que predicar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también animar con el reino de los cielos. Y para eso, para que venga a reinar aquí, hombre, ahora tenemos al presidente de los Estados Unidos que va a reinar y va a poner todo en orden. Necesitamos un rey que venga de los cielos, hermanos, porque no hay rey sobre la tierra que pueda reinar. El reino tiene que ser de los cielos. Y por eso el Padre Nuestro decimos: Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Pero para que venga tu reino tiene que venir un rey. Y ese rey será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Qué bonito. Ese rey tiene que venir de los cielos, no le hay en la tierra. Ese rey es el Rey de Reyes, Señor de Señores. El Cordero de Dios, que primeramente quitó nuestro pecado. Ya vino, hace posible, estaba cerca hace 2000 y pico años. Pero mientras esperamos tenemos que predicar el Evangelio de salvación. No nos podemos quedar aquí: yo quiero ir a los cielos. Hay que predicar el Evangelio de salvación. No podemos estar callados. No podemos. Hay que predicar. Y también el reino de los cielos. Esto también. Porque de que el que se avergonzara de mí y mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Cuando venga, es que se ha ido. Tiene que volver. Cuando venga en la gloria de su Padre y los santos ángeles con él. Cuando venga en gloria. Es que tiene que venir. Venga a nosotros tu reino para que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Amén, hermanos. Amén. Pero mientras tanto, mientras que Jesús viene, hay que predicar el Evangelio. Y el Evangelio son buenas nuevas de salvación. El Señor los bendiga, hermanos. Esto es lo que había en mi corazón. En todas las iglesias hay algo que siempre hay una viejita que habla de alguna cosa. Como ya tiene todos los hijos criados y todo, y yo hablo de la salvación, del reino de los cielos. Amén, Señor. Que el Señor los bendiga.